Hola, hola, por aquí César Torrealba, en el modelo número uno del grupo El Taller de Blusas, que son 5 en total. Esta es la parte 2 del modelo número uno, donde te presento el trazo. Yo lo hice con 1,10 m, aproximadamente talla M, porque quise hacer las mangas cortadas al bies, pero si tú la haces una talla M, al hilo todo cortado te va a salir con 1 metro de tela. Y te presento de esta, que es el delantero. Corté una pieza doblada en el centro. Esta, que es la espalda, corté una pieza doblada en el medio. Ya tiene la pinza la espalda, igual el delantero ya tiene su pinza. Para la cinta de limpiar la parte del cuello, corté 80 centímetros. ¿Por qué? Porque medí con el centímetro en forma de canto. Forma de canto es esta posición. Entonces medí, la parte de la espalda me da 18, coloco 18 acá, bordeo la parte del delantero, me da 40, entonces doblo y el total son 80. Así que corté una cinta para limpiar al bies de 80 centímetros de largo por 2,5 de ancho. Esta es la manga, una de las capas. Esta es la otra capa de la manga y esta es la capa pequeña de la manga. Ahora vamos a proceder a la confección. Bien, comienzo haciendo la basta o ruedo de la manga, de las capas de la manga, y estoy doblando aproximadamente 2 milímetros y cosiendo a la orillita un solo doblez. Si tienes el pie para hacer ruedo de pañuelo, puedes usarlo si lo sabes usar. Si no, te lo estoy enseñando de qué forma se hace manualmente. Pasas primero una costura a 2 o 3 milímetros de ancho, allí pegadito. Toda la orilla de la manga. Luego que terminas de pasar esta primera costura, pasas una segunda costura doblando ya esta parte lo más delgado que puedas. Esto es el ruedo pañuelo o ruedo que se usa para hacer los vestidos de fiesta, y pasas sobre la misma costura que pasaste antes. Esa va a ser tu guía. Y este mismo proceso lo vas a hacer en las 6 capas que conforman las dos mangas. Yo te preparo una y tú preparas el resto con esta guía, porque al final es el mismo proceso y de esa manera no hacemos el video tan largo. Y así va a quedar delgadito y bien hechecito de esta forma. Luego que tengas las 3 bastas de las 3 capas, entonces montas una sobre la otra, desde la más grande hasta la más pequeña, y fijas todas las capas para que de esta manera la puedas controlar cómodamente cuando todas están sujetas.
Y así queda el capa sobre capa de la manga. Ahora bien, esta blusa yo la voy a hacer no con overlock, sino con costura inglesa. Para eso voy a montar la pieza y monto una sobre la otra y doblo 1 centímetro aproximadamente. Coso allí a la orillita y luego paso un pespunte de cargo para limpiar la vista. Esto me permite que la tela no quede tan gruesa, que quede fija y que quede limpia por dentro y por fuera. Aquí ya tengo preparada entonces la manga de capa sobre capa. Aquí está. Ahora voy a pasar a preparar lo que sería el delantero. La perforación con el punzón, este es el punzón que les dije que tenían que comprar, es para perforar las pinzas. Tiene el piquete acá a los lados, entonces yo voy a tomar piquete con piquete, coloco allí, coso un poquito y atraco, me vengo hasta donde está la punzada, coso y atraco allí también. Voy cortando los hilos para que la pieza quede limpia y voy a pasar una costura para fijar la vista de la pinza allí. ¿Por qué? Porque los costados también los voy a coser con costura inglesa para que quede más limpia la pieza. Hago el mismo proceso de la pinza, atraco bien al terminar, corto bien los hilos, que no queden residuos, coloco la vista hacia abajo y fijo con una costura allí a la orilla. Y me paso entonces a preparar la parte de la espalda. Tomo el principio de la pinza y el centro, coloco allí donde está la punzada, atraco y me vengo a 1,5 hacia el centro de la cintura. Luego tomo la punzada de abajo y termino la pinza. Y hago el mismo procedimiento con la otra pinza. Ya tengo entonces la espalda preparada también. Coloco el delantero por la parte derecha, monto la espalda y voy a coser en los hombros, doblando el delantero hacia el trasero aproximadamente 1 centímetro. Coso allí, atraco al principio y al final. De igual manera hago con el otro lado de la pieza. Coso y atraco y coso a 1 centímetro de ancho. Volteo para pespuntear sobre la espalda, porque aquí también estoy aplicando costura inglesa. Esto me evita el tener que usar overlock, y así queda por dentro 2 costuras y por fuera solo se ve una costura y la unión de las mismas. Ahora voy a coser los costados. También voy a usar costura inglesa. Coloco la espalda sobre el delantero,
doblo el delantero 1 centímetro sobre la espalda, atraco al principio y voy cosiendo hasta donde está la pinza y luego tomo el resto de la pieza y controlo. Esto de la costura inglesa se usa mucho en camisería. Tomo la otra parte y hago el mismo procedimiento. Recuerden atracar o rematar al principio y al final. Allí, y ahora voy a pasar el pespunte para limpiar la pieza, y este pespunte va sobre la espalda y es de 5 milímetros o el ancho del pie, cuidando que no se caiga la costura. Eso es lo importante, que no se caiga la costura para que quede bien pisada la parte interna de la misma. Aquí está. Y ahora monto la otra parte. Ya terminé de coser hombros y costados. Ok, para montar la manga coloqué el pie convencional y voy a embeber un poco la manga para que me dé mejor caída. Mira, voy a coser al ancho del pie y voy a colocar el dedo en la parte de atrás como soportando allí la pieza que no salga, apretando un poco de manera que me haga una presión que permite embeber de manera automática con la máquina. Saco y me queda así, embebida de esta manera. Ahora la monto en la sisa para pasar la costura. Coso a 1 centímetro. Tomo la pieza, volteo y así me queda la pieza. Ve, no tiene frunce, solamente quedó embebida. Mira, allí no tiene frunce por ninguna parte. Solamente la máquina me ayudó a embeber para que quedara de esta forma. Allí está bien montada la manga. Estos son tips que yo te enseño. Para montar la vista del cuello voy a comenzar desde un hombro y voy a doblar 5 milímetros la vista. La coloco allí y voy a coser sin estirar ninguna de las dos. Solamente coloco la vista encima, voy guiándola y voy cosiendo al ancho del pie o a 5 milímetros. Sin estirar ninguna de las piezas, solo dejar que la máquina vaya cosiendo y yo voy guiando la cinta al pie montada sobre el borde del cuello por el lado derecho. Estoy montándolo por el lado derecho.
Llego acá, corto un poco y dejo que pase como 1,5 centímetros. Ahora voy a coser la vistica esa que doblé al principio, los 5 milímetros. Los uso para fijar acá de esta manera, que me quede así. Y voy a pespuntear, doblo allí y voy a pespuntear sobre el sesgo, sobre el vivo, sobre la cinta. Voy pespunteando para sujetar la parte interna de la vista, y además ese pespunte de cargo que voy pasando me va a permitir dominar la pieza para que no se salga el sesgo. De esta manera termino de asentar la vista que limpia el cuello. Corto los hilos y me va quedando de esta forma. ¿Ok? Ahora vuelvo a doblar para pasar la costura que limpia totalmente la pieza. Voy cuidando que el borde quede lo más limpio posible. Y llego al final, al encuentro de donde comencé. Atrajo allí 3 puntadas, corto los hilos, tomo la parte de atrás para ubicar el centro de la pieza, coloco un alfiler y procedo a firmar mi pieza. Y ¡tatán! Así queda mi pieza terminada. El primer modelo de este taller de 5 blusas. Y nos vemos en el modelo número 2. Así que hasta otra oportunidad.